Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos que corresponden al lunes 15 de junio del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Norita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Y todos los que nos ayudan cada día, cada mañana a preparar esta liturgia, a realizar esta liturgia, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Dios bendiga a los hermanitos que nos ayudan a compartir este video a través de las redes, de YouTube, de WhatsApp, de Facebook. Dios les bendiga y la invitación para que lo hagan en este momento. Este es el momento más apropiado para compartir el video. Dios bendiga a los hermanitos que nos apoyan económicamente a través del NEPI que colocamos al final de la emisión. 301-551-2161, que está a nombre de Milena Bermúdez. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que derrame su gracia, que nos ilumine para que podamos hacer un buen entendimiento de la palabra de Dios. Norita, oremos, por favor. Gracias. Buenos días para todos. Hoy nuevamente, gracias a Dios, nos estamos reuniendo. Gracias a Dios estamos aprendiendo un poco más. Así que nos acogemos a nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor de la gloria, Padre Santísimo, gracias. Gracias, Señor, por este nuevo día de vida. Gracias, Señor, por esta reunión. Gracias por ese crecimiento con el que nos recibes todos los santos días. Bendito y alabado seas, Padre amado. Gracias porque nos tienes misericordia, porque nos miras con benevolencia y porque nos das las oportunidades diarias. Siempre nos das tu mano y nos dices por dónde caminar. Gracias, Señor. Entregamos este día, te entregamos esta enseñanza, te entregamos a cada uno de los que nos estamos uniendo en esta oración, a los que se van a unir en algún momento, Señor. Los coloco en tus manos, Señor, en tus manos poderosas, en tus manos misericordiosas, en tus manos llenas de amor, Señor. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Dios mío. Vamos a escuchar esta palabra con toda la disposición para que podamos discernir y aprender y además crecer en ti, Señor. Amén. Vamos a compartir la palabra y nos vamos a llenar del Espíritu Santo para que Él nos hable y nos permita dar a entender y a conocer todo lo que Él nos quiere decir hoy. Amén. Del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado, pues está pegando a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te pagaré su precio en plata. Nabot respondió a Ahab: Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Se fue Ahab a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot de Jezreel. No te cederé la heredad de mis padres. Se postró en su lecho de cara a la pared y se negó a comer. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Que estás entristecido y no comes alimento alguno? Él le respondió: hablé con Nabot de Jezreel y le propuse: véndeme tu viña por su valor en plata, o si lo prefieres, te daré otra viña a cambio. Pero él me contestó: no te cederé mi viña. Jezabel, su mujer, le replicó: ya es hora de que ejerzas el poder regio en Israel. Levántate, come y se te alegrará el ánimo.
yo misma me encargo de darte la viña de Nabot de Jezreel. Escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con el sello de él, enviándolas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. En las cartas escribió lo siguiente: proclamad un ayuno y sentad a Nabot al frente de la asamblea. Frente a él, sentad a 2 hombres hijos de Belial que testifiquen en su contra diciendo: tú has maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaréis fuera y lo lapidaréis hasta que muera. Los hombres de la ciudad, los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó, según lo escrito en las cartas remitidas a ellos. Se proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot al frente de la asamblea. Llegaron los 2 hombres juntos de Belial, llegaron los 2 hombres hijos de Belial, se sentaron frente a él y testificaron contra él diciendo: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido lapidado y está muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado, dijo a Ahab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, el que se negó a vendértela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Jezreel, para tomar posesión de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio. Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerle pleito para quitarle la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no le rehuyas. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Colocamos cada sílaba, cada coma, cada signo en nuestro corazón, Señor. Ilumínanos, envíanos tu espíritu para entender, para poder discernir y para poder dar a conocer lo que tú quieres en nuestro corazón, Señor. En tus manos nos colocamos en este momento. Vamos a esperar unos segunditos
y hacemos viva su palabra en nuestro corazón para compartirla. Bueno, ya habiendo escuchado esta palabra y ya sabiendo lo que queremos decir, compartamos y demos a conocer lo que nuestro Señor con su Espíritu nos acaba de hablar. ¿Quién se anima? No veo manitas levantadas. Graciela, por favor. Graciela. Es Celina, mi amor. Ay, perdón. Celina. Gracias, Norita. Tranquila, porque todos nos podemos equivocar, menos Dios. Es el único que nos equivoca, Sí, señor. nosotros sí. Muy buenos días también para todos en comunidad, qué hermoso. De verdad que hoy encuentro en la palabra del Señor una reflexión tan fuerte para todos. Qué difícil nosotros es saber perdonar, bien difícil. Y qué difícil es saber aceptar cuando nos equivocamos. Es bien difícil. Pero lo más grande y maravilloso es que el Señor nos perdona. El Evangelio de ayer nos decía el Señor en su liturgia, que no tengamos miedo. No tengamos miedo, nos lo repitió varias veces. No tengamos miedo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos firmes y seguros en ese caminar del Señor, por más que nosotros nos equivoquemos, vamos adelante. Él es la firmeza. Yo decía, ay Señor, si nosotros aplicamos estos textos para la situación, las circunstancias que está viviendo el país, Señor, nos está tocando el corazón, nos está sacudiendo. El Señor nos está, como quien dice, susurrándonos a cada uno de nosotros. Aprendamos a perdonarnos mutuamente. Busquemos la paz, busquemos la comprensión, busquemos el entendimiento. Pero a veces cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay muchas heridas en el pasado, hay muchas tristezas y hay muchas circunstancias que nos llena de odio, de rencor, de resentimiento. Pero el Señor nos está enseñando. Aprendamos a colocar la otra mejilla, no reviremos. Y a veces eso cuesta trabajo. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, Señor, ¿cómo yo correspondo a ti de esa manera? ¿Cómo puedo, Señor, entregar lo que soy, lo que tengo, por salvar a mi enemigo, por apoyar, Señor, algo contrario? Esa reflexión para nosotros es dura, pero ¿dónde la encontramos? En la oración. Señor, yo no soy capaz de hacerlo. Tú que tienes el poder, tú que lo sabes, tú que lo conoces, Señor, ayúdanos a levantarnos en estos momentos tan difíciles que tenemos, que vivimos, bien sea como familia, bien sea como sociedad, bien sea como nación. Pero, Señor, que siempre nos acompañe esa fe en la cual creemos que todo lo puedes tú también, Señor. Y a través de la primera lectura, esa enseñanza que nos deja, cómo el poder se disfraza, cómo el poder hace, como se dice, marañas por ganar más poder. Pero el de arriba que lo sabe y lo conoce todo, es el que tiene, como se dice, la justicia. Hoy también esta primera lectura nos hace reflexionar cómo nos valemos, digo yo, de arbitrariedades, de falsos testimonios por alcanzar un poder. Pidámosle al Señor, orémosle al Señor, entreguémonos a Él con esa fe viva
rompamos estas cadenas, porque son cadenas del mal, son cadenas que nos van enredando cada día. Pidámosle al Señor que nos libre, que nos sane, que nos libere de todo aquello que nos hace dar mal testimonio, pero que vivamos con fe viva la resurrección del Señor, esa gloria del Señor. Hagamos de nosotros también que el Señor nos dé esa fuerza y esa fortaleza. Y clamemos como nos dice el Salmo. Señor, escucha nuestras palabras. Señor, escucha todo lo que te pedimos. Señor, escucha nuestras súplicas. Y qué maravilloso, porque el Señor nos atiende cuando clamamos con una fe sincera, una fe verdadera, con un clamor que verdaderamente sale del corazón, y el Señor atiende a sus oídos y nos escucha. Nos pone siempre, como se dice, en nuestras manos el poder y la razón del Señor. Amén. Gracias, Norita. Gracias, Elena. Dorita, por favor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, a mí hoy el Santo Evangelio me pone a reflexionar en la dicotomía, digamos, que vivimos muchos de nosotros. Ahí habemos personas que somos muy rencorosas y buenas personas. Muchos de nosotros son excelentes personas, lo digo porque los conozco. Son personas que literal se quitan su pan de la boca para dárselo a otro, al que lo necesita. Pero cuando son heridos sus corazones, les cuesta como nadie perdonar, entender o aceptar la equivocación del otro. Es muy duro. Y hay muchos de nosotros que pueden ser ofendidos, insultados, agraviados y no se dan ni cuenta. Después del momento de la ira, de la explosión de personas que son como un fosforito, lo rastrillan y con cualquier cuestión se prenden, pero así de la misma manera se alivianan. Pasa el momento y ya después ni siquiera se acuerdan qué fue lo que pasó y saludan al otro como si nada. Y la vida sigue, la vida sigue. Y me hizo pensar eso, el Santo Evangelio, en esas aguas que siempre navegamos, a veces turbulentas y a veces mansas, y que muchos de nosotros tenemos, ¿cómo se diría? Más arraigado ese temperamento. Viene el pasivo, el que el mundo sigue y aquí no pasó nada, o el otro que se volvió la catástrofe por cualquier simplicidad. Entonces es como para que la invitación, siento yo, es a que llamemos todo el tiempo el Santo Espíritu de Dios y nos ayude a discernir con claridad lo que merece, si vale la pena desgastarnos tanto por tonterías, o si merece dejar pasar de largo cuando la cuestión es muy grave, cuando o sea, la herida que se ha causado es terrible y también siga uno muy folclórico por el mundo. Analizar cada situación de nuestra cotidianidad y eso, vivirla. O sea, ahí sí ponernos a reflexionar y pensar qué haría mi Señor Jesús en esta situación, cómo la tomaría, qué diría, cuál sería su actuar. Es como habló para mí la Sagrada Escritura hoy. Gracias, Norita. Gracias, Dorita. ¿Quién más desea compartir?
John, ahorita, muy buenos días. Dios les bendiga Bueno, grandemente. Un abrazo en Cristo Jesús. gracias. Bueno, me voy a referir también al Evangelio, pero me voy a referir aquí lo que estoy de acuerdo con lo que mis hermanas han dicho, pero me voy a referir a caminar la milla extra. Entonces, eh, digo yo aquí, como en la primera lectura, que dice que triste porque quería obtener la viña de Nabot. Y digo yo, ¿cuántas veces nosotros nos conformamos con hacer lo que todos los demás hacen, pero sí sabemos criticar y nos volvemos como parte del montón de todo lo que es como la cotidianidad de la vida, como lo decía ahorita? Eh, a veces vemos personas que alcanzan niveles económicos, niveles de pronto de deporte, de cuidar su cuerpo, no en la forma de aparentar, sino en esa forma de estar bien de salud, de estar bien. Entonces uno dice y critica lo que nos gusta, ¿no? Criticar y no nos damos cuenta el esfuerzo, la paciencia, la perseverancia, l- todo el empeño que cada una de estas personas o cada quien ha puesto para poder hacer no solamente esto, sino, por ejemplo, en el trabajo, en el lugar donde estemos, en la comunidad. ¿Cuántas veces podemos ver a una persona que crece más rápidamente que yo en la fe, en el conocimiento de la palabra? ¿Cuántas veces, tantas cosas, tantas cosas que ocurren diariamente? Podemos ver todo esto, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy preparando? Yo sí estoy dando esa milla extra en mi trabajo, en mi comunidad, en el querer, en ese perseverar de conocer la palabra y poder crecer como lo está haciendo esta otra persona que de pronto ha tenido que estudiar, ha tenido que esforzarse, ha tenido que caminar, ha tenido que no dormir. Bueno, tantas cosas que hay que hacer para llegar a alcanzar un nivel, una meta que uno tenga, que quiera lograr, algo que quiera, un sueño que quiera lograr. Solamente es caminando la milla extra. En un trabajo, si tú no das también la milla extra, pues te conformas y dices, yo espero la quincena, hago lo que tengo que hacer. Lo mismo en la iglesia, si yo soy el que sé más y el predicador no, yo no voy a poner las sillas porque en la comunidad, porque es que para eso está otra persona. No, 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 no. A veces en las empresas uno dice, el que es líder no es el que manda, no es el que ordena. El líder es aquel que con el ejemplo y ese testimonio trabaja más que el otro, dando ese ejemplo para que el otro, para poder que la persona que los vea no solamente es mi jefe, sino esa persona que hace de todo y yo quiero ser como esa persona. Entonces, Jesús dio más de lo que tenía que dar. Yo creo que ahí está el ejemplo porque el Señor dio más de lo que tenía que dar y que nosotros podamos mejorar todo esto en nuestra vida, dando esa milla extra en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestra comunidad, con nuestra iglesia y que sea haciéndolo con amor. Yo digo que el amor es el que hace posible que todo esto, que esta milla extra la podamos caminar en el amor del Señor, que el Espíritu Santo de Dios nos llene de luz, nos guíe de verdad y podamos nosotros caminar esa milla más. Amén. Dios les bendiga. Amén, Luquita, gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo en el Evangelio, pues así generalizando a grandes rasgos, el Señor me invita a ser desprendida, a darme y dar sin límites, a donarme y dar sin límites, incluso a aquellos a que debería amar más y no logro amar más. Y en el primera lectura encuentro algo completamente diferente.
Un hombre que por apegos, por estar apegado a un terreno, pues ¿quién le decía que no? Era un terreno de él, se lo han dejado herencia, pero por estar apegado a ese terreno, perdió la vida. En nuestra cotidianidad, ¿cuántos pierden la vida por no dejarse quitar un celular, un carro, lo que sea? ¿Sí? Que no es correcto, sí, que uno diría es injusto que vengan a quitar esto, aquello, lo otro, ¿no? Pero el valor de la vida realmente no valoramos. Obvio, pues en el ambiente espiritual es otro el contexto. Entonces veo a este hombre que si miramos en la superficialidad, sí, él fue la víctima, pero una víctima que perdió su vida por apegos. Y así es en nuestra cotidianidad. Veo a una autoridad que aparentemente una autoridad debe tener cierto grado de madurez y preparación, pero no veo una autoridad pataletosa, caprichosa, que por no obtener algo que quiso hizo semejante pataleta. Y mire quiénes rodean esa autoridad, una mujer que el fin justifica los medios, y ella utilizó medios de engaño, de mentira, incluso de apoderarse de la vida de otro para conseguir lo que su rey, entre comillas, quería. O sea, aquí, si nos ponemos a mirar desde todos los aspectos, nadie queda libre. Pero entonces no es quedarme ahí en ese embrollo, sino es de verdad reflexionar sobre cómo estoy llevando mi vida, sobre situaciones que aunque la ley me respalde, realmente son justas, la ley humana, pero la ley de acuerdo con la ley de Dios, que es el amor verdadero, si estoy obrando como el Señor me ha dicho, como el Señor quiere que yo obre. Muchas gracias. Gracias, Nancy, está muy amable. ¿Alguna otra persona quiere compartir? Bueno, entonces voy a compartir lo que nuestro Señor colocó en mi mente y en mi corazón cuando preparaba yo estas lecturas. Sí, como decía Nancita en la primera lectura, qué triste ver a un mandatario, una persona que debería tener un carácter, una madurez, una forma de ser fuerte en el sentido de tener sus convicciones y sus ideales eh, llenos de fortaleza, que no sean veletas, que no se dejen guiar simplemente por caprichos, por egoísmos, como en este caso. Este mandatario, este rey me hacía pensar en las pataletas que hacen los niños cuando están con ganas de que les den algún capricho. Y hacen berrinches y no comen y no hablan y se retiran de todos porque ellos se sienten que les han quitado o no les han dado lo que a ellos se les da la buena gana tener. ¿Y de quién está rodeado? Está rodeado de personas duras, de personas, pongamos, hay mamás que a veces por quererles dar lo que al niño se le antojó, tienen que hacer grandes sacrificios o hacer, en este caso, maldades, hacerle mal a los demás para poderle complacer el caprichito al hijo y en este caso al rey. Me hace pensar en el momento que estamos en el país. Nosotros, según de lo que he leído, el poder lo deberíamos tener nosotros, el pueblo, los que elegimos. Pero no, nosotros, los del pueblo, los del común, nos acostumbramos a nuestros caprichos de subsidios, nuestros caprichos de la vida fácil, de las rumbas, de regalos,
de situaciones que no nos cuesten. Y quienes nos rodean, quienes tienen intereses fuertes y egoístas que se aprovechan de esa debilidad que encuentra en nosotros, que supuestamente tenemos el poder de elegir. Nosotros podríamos hacer un cambio, pero no. Dejamos que los demás decidan por nosotros. Dejamos que los demás quiten, roben, hagan y deshagan solamente para supuestamente complacernos a nosotros. Yo lo asocio mucho a lo que estamos viviendo. Entonces, ¿de quién nos queremos rodear? ¿A quién queremos elegir? En este caso, ese rey eligió una esposa egoísta. Nosotros, ¿a quién vamos a elegir para que decida por nosotros? ¿Por qué somos tan débiles en el sentido de no tener la claridad, no tener la fuerza para decir esto va aquí, esto va allá? ¿Por qué nos dejamos llenar de caprichos y de cosas superficiales que los demás están sacando provecho de esas situaciones? Así que nos hace reflexionar en este momento. ¿A quién vamos a elegir para que tomen las decisiones de hacernos crecer como pueblo, como personas? También no nos ponemos a pensar como este rey, que él ni preguntó, ni se puso a pensar qué fue lo que pasó con el dueño de la tierra, sino simplemente fue y tomó el terreno. Ya, el otro se murió, entonces ya me corresponde a mí, sin haberme esforzado, sin haber sufrido por él, sin haber dado ningún peso. Y así nosotros vamos. Pues yo recibo este puesto, yo recibo este subsidio, yo recibo este mercado, yo recibo esto. ¿Que de quién viene? ¿De que cómo se consiguió? Y lo malo es que el que va a sufrir como el rey, el que va a sufrir las consecuencias el día que nuestro Señor nos llame o el día que estemos ya en el caminar de nuestra mala elección, ¿quién es el que va a sufrir? Nosotros. Nuestro Señor, en unas lecturas siguientes, vamos a ver el castigo que tuvo el rey y la esposa. Y nosotros también vamos a sufrir las malas decisiones que tengamos ahorita en este momento. En nuestras manos está elegir personas que vayan con nosotros y nos hagan crecer. No que nos den palmaditas y que nos den pañitos de agua, nos den pañitos para que obtengamos lo poquitico que a veces se nos da por encapricharnos. Y en cuestión del Santo Evangelio, que ya pues las otras hermanitas lo dijeron, y es muy cierto. Yo primero también pensaba que ay no, ¿cómo así que uno que le pegan y entonces uno tiene que agachar la cabeza y hacer que le peguen en la otra mejilla o dar más porque a la otra persona se le antojó quitarnos algo, entonces nosotros tenemos que darle el doble, darle. No, nuestro Señor no quiere que seamos unas personas como caídas del zarzo. Nuestro Señor quiere es que no nos apeguemos a esas situaciones. Que si la persona quiere el manto, pues tenga, no hay problema, mire, le doy tal cosa. No es el hecho de que él ganó o que nosotros perdimos, no. El hecho es que nosotros no nos debemos apegar. Nosotros debemos tener la libertad de poder decir, no me voy a dejar afectar
no voy a tomar revancha, no voy a tomar venganza por lo que me hicieron. Es esa libertad, esa forma de ver las cosas diferentes a la injusticia que de pronto están cometiendo con nosotros. Hay justicias que uno quiere poner todo de nuestra parte es que para hacer justicia, pero lo que en verdad nuestro corazón quiere es tomar venganza. Y eso es lo que nuestro Señor nos está enseñando. Liberémonos de esa rabia, de esa frustración, de ese dolor que nos causa que alguien nos haga daño. Liberémonos, porque el único que sufre somos nosotros. Cada uno, el que fue herido, el que fue lastimado, el que fue al que le robaron, al que le pegaron, él es el que sufre. Y el que va a seguir sufriendo si no va echando al lado y va sanando su corazón, pidiéndole a nuestro Señor que lo sane, que nos sane de cualquier herida que nos hayan hecho. Tenemos que caminar en el hecho de la oración. Tenemos que, como nuestro Señor nos enseña, tenemos que orar por las personas que nos han hecho daño. Al hacer una oración, que uno la hace con el deseo ferviente de que nuestro Señor sane y quite esos malos pensamientos, porque eso sí los va a ver. Esa rabia, esa frustración, ese odio que de pronto se crece en nuestro corazón debido a la injusticia. La única forma de ser sanado y ser limpiada nuestra alma y nuestra mente es con la oración. Nosotros debemos de dejar de pensar en la venganza. La venganza nos ata, nos amarra a un pasado que debemos no olvidar, porque eso nunca lo vamos a olvidar, pero sí que debemos sanarlo. Y recordar que nosotros orando estamos caminando al lado de la persona que nos hizo daño, pero nosotros vamos al lado sanándonos. Y con esa oración vamos haciendo que nuestro Señor también mire con misericordia a esa persona. Es duro, pero es la forma que nuestro Señor nos enseña. Amar. Ayer estábamos celebrando la consagración del país al Sagrado Corazón, en que nos enseña, nos recuerda que el amor de nuestro Señor Jesús por nosotros es infinito, que dio hasta la vida por todos nosotros. Entonces, si el amor de Él es tan inmenso, lo único que nos puede enseñar Él es a amar y amar a nuestros enemigos, a los que de una u otra manera se sienten no amados, porque la persona que lastima es porque se siente que no está amada por nuestro Señor. Pero si nosotros, en vez de vengarnos de ellos y en vez de buscar revancha en cada situación que se nos presenta, empezamos a hacer un trabajo, un proceso para el cambio de nosotros y de pronto el cambio de esa otra persona, es la bendición más inmensa y es la forma de mostrar que nuestro Señor está haciendo su obra en nuestros corazones. Así que perdonemos, amémonos y elijamos bien. Gracias. Normita, por favor. Gracias, Norita, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. La liturgia de ayer domingo nos hablaba del ministerio de la reconciliación. Es decir, el Señor nos llama para ser instrumentos de reconciliación. No para ser instrumentos de división, no para ser instrumentos de pelea, de discusión, de contienda, de revancha, como lo decía Nora. No. El Señor no nos ha llamado para eso.
Es difícil, es difícil porque hemos crecido en un ambiente que es totalmente lo opuesto, en donde no se deje, devuelva, en fin. Y esa es la cultura y esa es la sociedad en la que hemos crecido, afortunada o desafortunadamente. La cultura en la que yo no me dejo, en la cultura en la que yo pego más duro, yo devuelvo. Esa cultura molesta, incómoda, pero esa es la cultura en la que crecimos. Y ayer la liturgia nos hablaba del ministerio de la reconciliación, cómo el Señor ayer elegía también unos apóstoles para ser, para ser enviados a proclamar o a llevar un mensaje de reconciliación, de paz y de bendición. Y pues el Evangelio de hoy continúa con esa misma temática, ¿no? Dice, al contrario, si uno te bofetea en la mejilla derecha, préstale también la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pida, dale. A quien te pida prestado, no le rehuyas. Y pues ese evangelio es muy difícil, para nosotros es muy complicado. Pero eso es lo que el Señor propone. Ese es el evangelio de Jesucristo. Él sabe que eso es lo que trae paz, él sabe que eso es lo que trae bendición. Y pues nosotros de alguna manera también lo hemos ido aprendiendo y lo hemos ido entendiendo. Pero obvio que esto no se puede hacer solamente por fuerza humana. Esto tiene que ser bajo la gracia de Dios, bajo la luz del Espíritu Santo, para poder pues vivir en esa paz y en esa armonía que Dios quiere que vivamos. Y obviamente que la primera lectura, como ustedes lo decían, es la antítesis de todo eso. Y también, como ustedes lo decían, es el reflejo cruel de la sociedad en la que hoy vivimos. En aquel tiempo, Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio del el rey de Ahab, rey de Samaria. Rey Ahab, rey de Samaria. Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que pueda tener un huerto ajardinado. Entonces, ese señor tenía como un capricho. Pues él tenía plata, él tenía terrenos, él tenía posesiones, él tenía muchas cosas. Al fin y al cabo era el rey. Digámoslo así, que como que era el dueño de todo, podía disponer de todo. Como decir nosotros, el presidente, el alcalde, el gobernador, algo así. Pero además de eso, pues también tenía plata, como normalmente sucede entre nuestros políticos. Ahab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para que pueda tener un huerto jardinado, pues está pegado a mi casa. Yo te daré a cambio una viña mejor, o si te parece bien, te pagaré su precio en plata. De pronto parecía un buen negocio, parecía un buen negocio. Nabot respondió a Ahab, Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Nabot tenía un apego distinto, Nabot tenía un apego emocional, afectivo, o también podríamos llamarlo espiritual. Nabot tenía un apego a esa herencia y Ahab tenía un capricho. Aquí los dos tienen un problema. El uno porque quiere imponer su autoridad y el otro porque quiere imponer también su amor, el amor que tiene por ese terreno, por ese lugar, porque es su herencia. Dios me libre de cederte la herencia de mis padres. Se fue Ahab a su casa abatido y enfadado por la respuesta que le había dado Nabot de Jezreel. Bien lo dijeron ustedes. Como un niño, ¿no? Como un niño caprichoso, que no le dieron lo que pidió y entonces se está a punto de ponerse a llorar y a hacer la pataleta. ¿Y qué le respondió? Que le había dado a responder, no cederé la heredad de mis padres. Se postró en su lecho de cara a la pared, tal cual. Yo me pregunto
siguiendo con la línea que traían ahorita, yo me pregunto, ¿cuál es el nivel de madurez que tienen las personas que nosotros elegimos como gobernantes nuestros, como líderes, como modelo y como ejemplo? ¿Cuál es su nivel de madurez? Y en ese sentido también podríamos preguntarnos muchas cosas más, aún en las relaciones interpersonales. ¿Cuál es el nivel de madurez? Y creo que nosotros hemos confundido, a mí me da la impresión que hemos confundido la palabra madurez con profesionalismo, por ejemplo. Entonces creemos que si una persona es profesional, que tiene un título, que tiene una carrera, ya es madura. Y no, podrá ser adulta, pero madura. O hemos confundido la madurez con solo conocimiento. Entonces esta persona sabe mucho, esta persona conoce mucho. ¿Eso es madurez? No, eso no necesariamente es madurez. Madurez psicológica, madurez emocional. Bueno, ahí Nancita, que nos está escuchando, nos podría dar más luces sobre qué es la madurez. Y en el caso nuestro, ¿somos maduros en el aspecto cristiano? ¿Somos maduros en cuanto a nuestra relación con Dios? ¿Somos maduros en cuanto a nuestro conocimiento de la palabra de Dios? ¿Somos maduros? ¿O simplemente somos religiosos, somos fanáticos religiosos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Entonces creo que tendríamos que comenzar a revisar varias cositas en la vida de cada uno y comenzar a decir, venga, sí, ¿será que sí estamos actuando? Y generalmente actuamos con la madurez que se debería y que se espera que actuemos, o de pronto estamos actuando como culicagados, que de pronto ya nos vamos a morir de viejos, pero nada que actuamos como deberíamos de actuar o como nos corresponde actuar. Entonces se volteó mirando a la cara, a la pared, se me perdió, y se negó a comer, hizo pataleta. Jezabel, su mujer, se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa? Que estás entristecido y no comes alimento alguno. Él le respondió, hablé con Nabot de Jezreel y le propuse, véndeme tu viña por su valor en plata, o si lo prefieres te daré otra viña a cambio. Pero él me contestó, no te cederé mi viña. Fíjense que esta frase ya se ha repetido 3 veces. No te cederé mi viña. Yo me pregunto aquí, ¿es Dios el que tiene que ceder ante nosotros? ¿O somos nosotros los que tendríamos que ceder ante Dios? ¿Es el reino de Dios el que tiene que ceder ante nosotros? ¿O somos nosotros los que tendríamos que ceder ante el reino de Dios? ¿Es el mundo, es el reino de Dios el que tiene que ceder ante el reino del mundo? ¿O es el reino del mundo el que tiene que ceder ante el reino de Dios? Y a mí me da la impresión, mis hermanos, que casi siempre es al revés. Casi siempre hacemos que el reino de Dios ceda ante nosotros, que el reino de Dios ceda ante nuestros caprichos y que el reino de Dios ceda ante nuestra inmadurez. Y aquí quiero resaltar algo, y es que si el Señor ayer domingo nos nombró administradores de la misericordia, de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación, ¿por qué nosotros de la noche a la mañana nos volvimos jueces? ¿Quién nos dio autoridad para ser jueces de los demás? ¿Quién nos nombró jueces? Miren lo que sigue diciendo. Jezabel, su mujer, replicó, ya es hora de que ejerzas poder regio en Israel. O sea, como quien dice, apodérate o empodérate, como dicen hoy en día. Empodérate.
empodérate. Tú puedes, tú eres fuerte, tú eres valiente. Levántate y come y se te alegrará el ánimo. Yo misma, mire lo que está haciendo Jezabel, yo misma me encargo de darte la viña de Nabot de Jezreel. Cuando Dios nos cede ante nuestros caprichos, queremos conseguir las cosas a la fuerza, a nuestra manera, según nuestros caprichos y según nuestras estrategias. Y eso me hace pensar en la cantidad de personas que han muerto en Colombia. Eso me hace pensar de los políticos que han entregado la vida. Recuerden ustedes que hasta hace unos pocos días, detrás mío yo tenía la bandera de Colombia con una franja negra, para que no se nos olvidara de que en Colombia había algún caprichoso que no quería que le robaran la posibilidad de llegar a ser presidente y por eso tenía que matar y por eso tenía que eliminar al contrincante. Y fue asesinado un político querido, del color que haya sido, no nos importa. Y como él, en el último año no más, o en los últimos 4 años, más de 3.600 personas han sido asesinadas. Y el problema, mis hermanos, no es que sigan existiendo degenerados como este, como Ahab, sino el problema es que, como lo decía Nora, haya gente que siga eligiéndolos para reinar. Son asesinos como la esposa, como Jezabel. Son asesinos. Van eliminando al contrincante, van acabando al enemigo por cualquier medio y por cualquier método. Y detrás de ellos hay un pueblo que los aplaude. Y detrás de ellos hay un pueblo que los apoya y que los respalda. Que se hace el ciego solamente, como lo dijo Norita muy bien, por un bono, por un mercado, por un almuerzo, por un tamal o por un subsidio. Ese es el problema que tenemos. El problema es que nos hablan de paz por un lado, pero por otro lado nos matan. Por un lado nos dicen, nos hablan de paz y por otro lado nos dan bofetadas. Y entonces ahí es donde la gente dice que no entiende el evangelio de hoy. Y mire al colmo de que llega esta señora Jezabel, porque llega un colmo, y es mezclar la religión, volverlo como algo religioso, meter a Dios entre sus planes para que la gente le crea. Proclamar ayuno y sentada a Nabot al frente de la asamblea. Frente a él, sentad a 2 hombres de Belial, que testifiquen en contra suya diciendo, tú has maldecido a Dios y al rey. Has hablado mal de Dios y del rey. O sea, pónganle 2 testigos falsos que mientan ante la asamblea para que lo juzguen incorrectamente, injustamente, y lo condenen a muerte. Entonces lo sacaréis fuera y lo lapidaréis hasta que muera. Los hombres de la ciudad, la gente, los votantes, los ancianos, los nobles, los aristócratas, los políticos, la jerarquía, que vivían junto a Nabot y en su ciudad, hicieron tal como Jezabel les ordenó. La narrativa, la retórica de Jezabel. La arenga de Jezabel que terminó convenciendo y manipulando a un pueblo para que cometieran una grave injusticia o para que respaldaran una grave injusticia. Miren, mis hermanos, esta palabra de hoy es el retrato, es la radiografía de nuestra sociedad, de la bajeza en la que vive nuestra sociedad, de la porquería en la que vive nuestra sociedad. Y en medio de esa sociedad hemos llamado a ser instrumentos de reconciliación.
Hemos sido llamados a levantarnos de alguna manera y a decir, aquí no tiene que prevalecer ese pensamiento, esa manera de actuar, esa manera de ser. O sea, en Colombia no puede prevalecer Jezabel. En Colombia tiene que prevalecer la palabra de Dios, el reino de Dios, el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Y así proclamaron ayuno, sentaron a Nabot frente a la asamblea. Llegaron los hombres de Belial, se sentaron frente a él, descarados. Como el año pasado pudimos ver un juicio por ahí en televisión en donde presentaron testigos falsos con pruebas falsas y hasta con una juez falsa. Y todo el mundo creyendo que era un juicio de verdad. Y testificaron contra él diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al rey. ¿Era verdad? No, era totalmente falso. En estos días estamos hablando de los dones en los grupos de oración. Y uno de los dones de los que estamos hablando es del don del discernimiento. Y entonces ahí es donde yo digo, qué poco discernimiento hay en la iglesia y qué poco discernimiento hay en el pueblo de Dios. Qué pésimo discernimiento. Es pésimo. Es pésimo porque estamos ante un pueblo ciego, sordo, mudo, y estamos ante un pueblo ignorante, no se forma, no lee, no investiga, no nada. Y aún así quiere ir a las urnas a elegir quién nos va a dirigir. Y no guiado por buenas intenciones o buenos deseos, sino por sus propios caprichos, pensando en ellos, en qué me beneficia, qué me ofrece, me ofrece esto, me ofrece aquello, no, yo me voy por el que me ofrezca, no me importa que se eche a perder el 90% del país con tal de que a mí me beneficie, no me importa que se eche a perder Raimundo y todo el mundo con tal de que yo me beneficie, de que mi gremio se beneficie. Gravísimo. Enviaron a decir a Jezabel, bueno, lo sacaron fuera de la ciudad y lo lapidaron a pedradas hasta que murió. Enviaron a decir a Jezabel, porque Jezabel no mete la mano ahí. Jezabel da órdenes. Jezabel dice lo que hay que hacer, pero no se ensucia las manos. El trabajo sucio se lo deja al vulgo. El trabajo sucio se lo deja a la plebe. El trabajo sucio se lo deja al pueblo. Jezabel no se ensució las manos. Y enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido lapidado y está muerto. En cuanto Jezabel oyó que Nabot había muerto lapidado, le dijo a Ahab, su esposo, el caprichoso, el político inmaduro, el rey que no tenía personalidad ni verdadero carácter, levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, el que se negó a vendértela por su valor en plata, pues Nabot ya no está vivo, ha muerto. Y ese es el problema, mis hermanos. Ha muerto el contrincante, ha muerto la palabra de Dios, ha muerto la verdad, ha muerto la justicia, ha muerto el reino de Dios. Cuando el hombre quiere imponer su capricho y su voluntad, ha muerto la verdad, que es lo que el discernimiento busca, la verdad. El discernimiento no busca solamente el bien y el mal, el blanco y el negro. El discernimiento busca la verdad. Y eso es lo que nosotros tendríamos que estar buscando, la verdad. No las mentiras de lo que nos dicen aquí o allá, a partir de las mentes ideologizadas, sino la verdad. Buscar en la verdad. Y aunque la verdad duela, debe de predicarse. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice también la palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Jesucristo, y también dice la palabra de Dios, para que sean libres, para ser libres, Cristo los ha libertado. Entonces, mis hermanos, apenas oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, la de Jezreel, para tomar posesión de ella. Sí, mis hermanos, desgraciadamente muchas veces triunfa el mal, triunfa la mentira, triunfa el engaño, triunfa la falsedad, triunfa la violencia. Generalmente pasa eso.
El que se presenta como vulnerable, como débil y como frágil, termina siendo el victimario. Desafortunadamente así es. Pero también es una invitación a que nosotros vayamos más allá, tengamos fe, tengamos esperanza, no dejemos de hacer el bien y al contrario, sigamos trabajando porque el reino de Dios se imponga ante este reino tonto, necio, inmaduro, infantil y estúpido en el que estamos. Dios les bendiga. Amén. Bueno, hemos escuchado tremenda palabra. Pongámonos en manos de nuestro Señor ahorita para finalizar esta reunión y pidámosle de todo corazón que llene nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida de todo lo que es Él, que nos llene de su presencia para poder obtener una madurez, un discernimiento, una certeza de la verdad que debemos sacar a flote. Señor, en tus manos nos colocamos todo lo que hemos aprendido y hemos vivido. Señor, ayúdanos a caminar bajo la verdad de tu presencia, Señor. Ayúdanos a discernir y a entender lo que debemos hacer y no dejarnos mandar o guiar por situaciones o personas que nos lleven a la perdición, porque tarde o temprano tenemos que pasar la cuenta ante ti, Señor, y ante el mundo entero. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Y en tus manos colocamos esta vida, colocamos este día, colocamos nuestras familias, colocamos a Colombia. Gracias, Señor, te amamos. Amén. No olvidemos que nosotros estamos en formación diariamente. Por eso hay grupos de oración donde nos enriquecemos con la palabra de Dios, donde adoramos, lo amamos y nos llenamos de su presencia. Los lunes estamos en Subia y en Fusagasugá, los miércoles en Aguas Claras y San Cristóbal Sur, los viernes en Armonizadora Alta y en Bosa, los sábados en el norte. Estos grupos nos hacen crecer en la palabra y el amor hacia ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias y ponemos en tus manos todo este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos que diariamente intercedemos unos por otros con una oración del Santo Rosario todos los días, de lunes a sábado, a las 3 de la tarde. Los esperamos. También sabemos y entendemos que este grupo se sostiene bajo todas las ofrendas que muy generosamente todos colocamos. Por favor, consignar en NEC en el 301-551-2161, nombre de Milena Bermúdez. Que Dios los bendiga por su generosidad. Amén. Gracias. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana.